Hola chicos, estamos en este segundo video del ataque Trompowsky, donde vamos a ver una variante que está muy de moda, digamos, y es una respuesta, se puede decir, casi lógica a la jugada caballo E4. Vamos a recordar cómo eran las jugadas iniciales. Todo comenzaba con D4, caballo F6, alfil G5, caballo E4, que era la mejor respuesta del negro, y ahora alfil F4. Parece una respuesta muy lógica, y de hecho lo es. Y ahora el negro lo mejor que puede intentar en esta posición es D5. La idea es, bueno, liberar el alfil de C8 y además bloquear el centro. Y bueno, obviamente ese peón le va a servir de mucho sostén al caballo que está ubicado en E4. Ahora tenemos tres respuestas lógicas. La mejor de ellas es caballo D2, con idea de eliminar el molesto caballo D4. Las otras dos opciones son F3 y E3. Vamos a ver primero la principal, ¿verdad? La que es la mejor respuesta, caballo D2. En este caso el negro no tiene que permitir que le debiliten la configuración, dado que a caballo por E4 vendría D por E4 y quedarían los peones doblados, y eso sería muy incómodo para el negro, con lo cual tienen que hacer algo al respecto. Alfil F5 es la mejor opción, y de hecho es una opción interesante. Se pueden jugar, por ejemplo, cambiar en D2, pero esta opción ha salido recientemente y bueno, es una de las opciones bastante interesantes para el negro. La idea es que si me capturan en E4, voy a capturar de alfil y de esta manera no estoy debilitando mi configuración de peones. Ahora, por ejemplo, el blanco tiene dos opciones razonables. Una es E3 y la otra es F3, expulsando ese molesto caballo. La jugada E3 se responde con, bueno, E6, y ahora vamos a ver que hay una serie de alternativas por parte del blanco, cuatro jugadas posibles: caballo de G a F3, alfil a D3, caballo a E2 y caballo por E4. Vamos a ver la primera, caballo de G a F3, jugada de desarrollo normal. Alfil D6 es la jugada universal en este tipo de posiciones, donde generalmente el blanco ubica su alfil negro en la casilla F4, dado que es un alfil muy molesto y tiene que tratar de eliminarse lo más rápido posible. Como podrán notar, tiene una similitud con lo que era la Londres, ¿sí? El ataque Londres. Bueno, generalmente la estrategia va a ser la misma siempre: intentar eliminar el molesto alfil y jugar C5, que es una opción que se debe hacer tarde o temprano. Bueno, ahora hay dos opciones. Una es caballo por E4 y la otra es alfil por D6. Si caballo por E4, bueno, alfil por E4 como habíamos dicho, alfil por D6, dama por D6, C3, caballo D7, alfil D3 y ahora una opción muy interesante que es alfil por F3, que no les extrañe este cambio de alfil por caballo, dado que hay una justificación lógica: dama por F3, enroque y C5, ¿sí? Y bueno, podemos notar que a pesar de que se ha cambiado un alfil por un caballo, en esta posición está muy justificado y de hecho hay una total igualdad. Si hay personas, por ejemplo, que no les gusta hacer un cambio de este tipo y prefieren hacer otra jugada, hay una opción que es, bueno, jugar la razonable alfil por D3, lo cual el juego también estaría igualado, y otra opción posible, y de hecho con ideas de complicar un poquito el juego, sería F5. ¿Cuál va a ser la idea? Muy sencilla: si llevar el caballo D7 vía F6, E4. Una jugada muy razonable, bueno, también interesante. Para los que les interese, ya saben, jueguenla, aplíquenla. Como mínimo les va a dar un juego bastante incierto. Bien. La segunda opción que dijimos era alfil por D6. En este caso vamos a notar que, bueno, hay una jugada muy interesante por parte del negro. Obviamente se puede responder dama por D6 y el jugador que lo desea hacer está muy bien, no hay nada de malo, pero les recomiendo una jugada muy interesante que es C por D6. Es una jugada que controla el punto E5 para que no ingrese el caballo blanco, que abre una columna que es la columna de C, ¿verdad?, para que se sitúe la torre luego de haber quitado el caballo de B8, con lo cual tiene muchas ventajas. Es una jugada muy dinámica, a pesar de que obviamente se debilitó la configuración de peones, se doblaron peones en la columna D,
pero bueno, en este caso habría una justificación lógica. Bueno, C4 jugaría el blanco en este caso, D por C4, alfil por C4, enroque, enroque, caballo D7, caballo por E4, alfil por E4, caballo D2, alfil G6, y a un dama B3 se jugaría D5, si una jugada de ataque, novedad de hecho, alfil D3, alfil por D3, dama por D3 y dama A5, y el juego está completamente igualado. Se ha llegado a una posición donde, bueno, las negras han completado todo su desarrollo, se puede decir que han terminado las tareas de la apertura, dado que han sacado todas las piezas menores, se han enrocado y han desarrollado la dama y han dejado conectado las torres. Con lo cual, esta posición es muy buena para el negro. La segunda opción, en lugar de caballo GF3, era alfil D3, como habíamos dicho. Bueno, ahora viene caballo por D2, dama por D2. Notar acá que hay un pequeño detalle. El blanco puede jugar alfil por F5, pero bueno, sería una jugada mala, dado que caballo C4 estaría ganando material, ¿sí? Se retira el caballo amenazando el peón de B2, con lo cual es una jugada intermedia, ¿sí? Porque bueno, no estoy obligado acá a tomar el alfil, sino que bueno, hago una jugada intermedia y obviamente una jugada muy agresiva, con lo cual ganaría el negro. Por lo tanto, la mejor opción es tomar de dama. Y ahora, bueno, alfil por D3. Y acá se puede jugar dama por D3 o se puede jugar C por D3. Vamos a ver qué pasa si se juega C por D3, que es una variante secundaria. Vendría, bueno, A5, caballo E2 y alfil B4, ¿verdad? La jugada A5 está hecha para apoyar este movimiento de alfil. Caballo C3, C6, A3, alfil a E7, enroque, caballo D7, dama C2, enroque, ¿sí? Torre de A a B1 con la idea de jugar B4. Y ahora una novedad, alfil F6, es una jugada muy interesante. Y bueno, se puede decir que en esta posición está aproximadamente igualada. El negro va a jugar E5 con respuesta al ataque B4, que es un ataque en flanco, ¿verdad? Siempre hay que contraatacar con el centro, con lo cual, por el centro, perdón, con lo cual la mejor opción es planear E5, ¿sí? Abriendo el centro, una estrategia obviamente muy buena. Bueno, el juego obviamente está igualado porque los dos tienen chances, con lo cual es muy interesante. Bien, y la segunda opción que habíamos dicho era jugar dama por D3, que bueno, es lo más lógico, ¿verdad? Tomar con dama y evitar debilitar la configuración. Y en este momento la jugada C5 por parte del negro es una jugada que se debe tratar de hacer tarde o temprano, como decíamos. Y ahora, bueno, vamos a notar que el blanco tiene dos opciones razonables. Una es D por C5 y la otra es caballo a F3. Si D por C5 viene caballo D7, novedad, ¿verdad? La idea es recapturar el peón de C5 atacando la dama. Bueno, dama B5, dama C8 defendiendo el peón de B7. Y ahora una jugada como B4, por ejemplo, sería mala. Caballo F3 es lo mejor. ¿Por qué sería mala B4? Bueno, viene A6, expulsando la dama, dama E2 y ahora A5, ¿sí? Una jugada que gana un tiempo, ataca la configuración de peones. C3, de hecho este tipo de configuraciones se da en una eslava y se suele atacar de esta manera casi siempre. A por B4, C por B4 y ahora B6, ¿sí? Que es una jugada muy buena. El negro tiene una ligera ventaja en este tipo de posiciones, con lo cual, bueno, como les decía, este tipo de configuración donde el blanco intenta ganar peones, un peón de más, se ataca de esta manera. Generalmente en la eslava, bueno, es el negro quien intenta ganar el peón y bueno, hace más o menos este tipo de maniobras intentando quedarse con el peón de más. Pero bueno, esto es muy bueno para el negro dado que tiene mucha actividad, ¿verdad? Ha logrado demasiada actividad. El alfil, por ejemplo, amenaza capturar el peón de B4 una vez que se captura el peón de B6. La dama está controlando la columna C, con lo cual amenaza un dama C3 muy peligroso. La torre controla la columna de A, con lo cual tiene mucho juego el negro, por eso la ligera ventaja. Por esa razón,
caballo F3 es lo mejor, ¿verdad? Una jugada de desarrollo. A6, dama E2, dama por C5, bueno, enroque, alfil E7, torre de F1, y la jugada torre C8 lo dejaría al negro con una ligera ventaja. Bueno, decir que también se puede jugar caballo F6 en esta posición, con lo cual que la posición estaría completamente igualada, ¿verdad? No hay ningún problema. Bien, y la segunda opción, ¿sí? Ante la respuesta C5 es la respuesta caballo F3. Parece un poco más lógica dado que desarrolla la pieza que falta para enrocarse. Caballo D7, enroque y torre C8, ¿verdad? Es una jugada interesante. La idea es, bueno, generar algún tipo de contrajuego sobre la columna. Y ahora hay dos opciones, una es C3 por parte del blanco y la otra es C4. C3 sería como la principal. En el caso de jugarse C4, por ejemplo, vamos a ver primero, se jugaría un alfil E7, jugada muy buena, C por D5 y ahora, como les vuelvo a decir, siempre hay que ver que en esta posición no haya una jugada intermedia. En este caso C4 es una jugada intermedia muy buena, que ataca a la dama, dama C2 y recién recapturo el peón. Y ahora E4, caballo F6 y la posición está completamente igualada. El negro no tiene ningún tipo de inconvenientes en esta posición. Con lo cual, la opción más razonable es C3, alfil E7, E4, C por D4, E por D5, D por C3, B por C3, E por D5, dama por D5, caballo C5, dama F5, manteniendo las damas, dado que, bueno, el blanco tiene un poquito más de actividad, ¿verdad? No conviene cambiar las damas. Enroque, torre de AD1, dama B6, sacando la última pieza que faltaba para completar el desarrollo, torre de F a E1, y ahora la jugada G6 es una jugada muy buena, dado que, bueno, expulsa a la dama de una posición bastante agresiva y amenaza jugar alfil F6, creando problemas sobre el peón débil de C3. Y bueno, además está marcado en rojo la configuración de peones blanca, que es muy defectuosa. Son peones aislados, con lo cual quiere decir que son fáciles de atacar. En ese sentido, a pesar de que la posición esté igualada, se preferiría obviamente al negro, ¿verdad? Porque tendría un juego mucho más cómodo y más accesible de realizar, digamos. Bien, vamos a la tercera variante, que sería la jugada caballo E2. ¿Sí? La jugada caballo E2, que se desprendía obviamente de esta posición. La jugada caballo E2 se contesta con, bueno, alfil D6, caballo por E4, alfil por E4 y caballo G3. Esta es la idea, ¿sí? Llevar el caballo G3 presionando obviamente el alfil, acomodando las piezas. Y a un alfil G6, generalmente el caballo de G3 lo que hace es apoyar una posible jugada como H4, ¿sí? Esa es la idea de jugar caballo G3. Si vemos esta posición, es muy similar o algo parecida a lo que sería una Caro-Kann, ¿sí? Donde, bueno, el blanco siempre que tiene el caballo en G3 intenta jugar H4, H5 para crear problemas sobre el alfil que está en G6 también ubicado. Bueno, ahora vendría una jugada muy buena por parte del negro, que es alfil por F4, E por F4, H6 para evitar que nos molesten el alfil, y ante un H5, alfil H7, no hay ningún problema, alfil D3, alfil por D3, dama por D3, dama D6, presionando el peón de F4, se desarrolla la dama ganando un tiempo, dama D2, caballo D7, enroque, enroque, torre de F a E1 y C5, posición completamente igualada. La partida se jugó entre Sokolov y Vangueli en el año 93. ¿Sí? Bien. Y por último la variante caballo por E4, alfil por E4, perdón, ahí se me movió un poco el teclado. Bien, voy de nuevo, ante caballo por E4, alfil por E4, y ahora la jugada F3, alfil G6, y ahora hay dos opciones, una es alfil D3 y la otra es H4.
Vamos con la opción secundaria, que sería alfil de 3. Ante alfil de 3 vendría la jugada C5, C3, caballo C6, caballo E2, desarrollando, ¿verdad? Tranquilo. Alfil E7, enroque, y bueno, esta posición, como podemos ver, el negro está muy bien, no tiene problemas, con lo cual es muy fácil de jugar. Y la otra opción, un poco más agresiva para el blanco, es H4, intentando de nuevo crear dificultades sobre el alfil de G6 blanco, que se maneja por casillas blancas. Y ahora, bueno, de nuevo H6 es la mejor opción. H5, alfil H7, alfil de A3, alfil por D3, dama por D3, C5 atacando el centro. Y ahora se puede jugar, por ejemplo, si caballo E2, caballo C6, C3, que me llevaría a transponer a la variante que vamos a ver, que es lo mismo, digamos, jugar C3, caballo C6 y caballo E2, y como podemos notar se transpuso, con lo cual cualquier orden de jugadas es lo mismo. Y ahora, bueno, tiene que contestar el negro C por D4, pero decir también que torre C8 es una jugada interesante, para el que le interese puede probarla. La recomendación es jugar C por D4. Bueno, si C por D4, torre C8 ganando la columna, no es muy bueno. Lo mejor es jugar E por D4. Y ahora alfil D6. Y ahora, por ejemplo, lo mejor sería capturar el alfil con alfil por D6, porque si se juega, por ejemplo, alfil D3, ya está haciendo una jugada dudosa, dado que, bueno, dama C7, G4, B5, jugada muy buena, intentando crear contrajuego en el flanco de dama, y ante una jugada como rey F2, para evitar cualquier jaque en G3, vendría la jugada B4, si una jugada muy buena, torre de A a C1, dama B7, quitando la dama del rayo, y la posición está igualada, pero bueno, si el negro tiene un poquito más de iniciativa, dado que, bueno, ya está creando ciertas complicaciones sobre el flanco de dama. Por lo tanto, la mejor opción, que lo mantiene mejor al negro, sería jugar alfil por D6, digamos. Lo mantendría, digamos, igualado, sin problemas. Dama por D6, F4, caballo E7, y bueno, en esta posición está todo igualado. Caballo E7 fue hecho para evitar la jugada del blanco, la jugada F5, ¿verdad? Que crearía muchas complicaciones en la configuración de negro. Con lo cual, bueno, esta posición es muy tranquila y sin ningún tipo de dificultad. Bien. Y vamos a la opción principal. ¿Sí? Habíamos visto la variante caballo D2, alfil F5, y habíamos visto la opción E3, ¿verdad? Ahora vamos a ver la opción, ¿qué pasa si F3? Si F3, bueno, caballo por D2, dama por D2, E6. Ahora, por ejemplo, si se juega enroque largo es interesante. Lo mejor sería jugar E3. Vamos a ver qué pasa si enroque largo, por ejemplo. Bueno, caballo C6 es una novedad y una jugada muy buena. A3, alfil D6, y la posición está igualada para el negro, ningún tipo de problemas. E3 sería lo mejor. Alfil D6, caballo E2, caballo C6, alfil por D6, dama por D6. Y ante un caballo G3 vendría, bueno, alfil G6, alfil B5, enroque corto. Y la idea futuro para el negro va a ser jugar tarde o temprano un C5, obviamente luego de haber quitado el caballo y haberlo colocado en una posición mejor, ¿verdad? Dado que, bueno, momentáneamente ese caballo está estorbando el avance del peón. Bien, esto sería todo en cuanto a la variante caballo D2, que era la variante principal que hablamos. Y ahora vamos a ver la opción E3 que nos queda por ver y la opción F3. Ante la opción F3 se contestaría, bueno, caballo F6 volviendo el caballo, y ahora habría dos opciones razonables. Una es E4 y la otra es C4. Vamos a ver primero la opción E4. La opción E4 transpone lo que sería, o intenta crear una opción parecida a lo que es un gambito Diemer, ¿sí? La configuración se parece al gambito,
Para los que no conozcan el gambito de Diemer, se maneja con esta configuración de peones en el centro y además se le suma el caballo en la posición C3, con lo cual, bueno, este tipo de configuración intentaría llegar a algo parecido. C5 por parte del negro es lo mejor, y ahora se puede intentar caballo C3 o se puede intentar E5. Si caballo C3 viene C por D4, y ahora, bueno, se puede jugar dama por D4 o se puede jugar caballo B5, ¿verdad? Si dama por D4, viene caballo C6, alfil a B5, alfil a D7, alfil por C6, alfil por C6. Y ahora, por ejemplo, jugar un E5 sería una jugada dudosa, ¿verdad? Dado que caballo D7, puede parecer que caballo por D5 es bueno, pero en realidad caballo B6 llevaría a perder material al blanco, lo cual no es nada bueno. La opción, por ejemplo, enroque largo, se contestaría con E6, alfil E3, jugada mala, ¿verdad? Es una jugada muy mala, dado que viene dama C7, F4, alfil C5, dama D2, D4, jugada muy buena, alfil por, dama por, alfil por G2, ¿sí? Ya estamos viendo lo malo que es, dado que pierde material, caballo B5, dama C6, caballo D6 jaque, rey F8, ¿sí? Bueno, esta posición, a pesar de que perdió el enroque en negro, no tiene ningún problema. F5, por ejemplo, y ahora es el momento de cambiar las damas, dama C5, novedad, caballo E2, dama por, caballo por, alfil por, ante Fe viene caballo por E5, que es una jugada muy buena, y ahora, por ejemplo, si torre por H1 vendría torre D8, y bueno, el negro está mejor, tiene una posición muy buena, con lo cual esto no es nada recomendable para el blanco. Y por último, lo interesante sería jugar E6, creando, bueno, en realidad es un sacrificio para evitar que el alfil de F8 salga rápido, ¿verdad? Debilita la configuración momentáneamente. F por E6, enroque largo sería lo mejor, pero se puede jugar un caballo de G a E2, por ejemplo. A lo que vendría dama B6, alfil G3, dama por, caballo por, E5 ganando el centro, caballo por, peón por, enroque, G6, y ante un torre de H a E1 vendría un alfil G7. El negro tiene un peón de más y un control central espectacular, con lo cual esta opción es muy buena para el negro. Por eso la mejor opción es enroque largo, con lo cual dama B6 de nuevo es la opción, cambiando las damas. Dama D3 no quiere cambiar el blanco. G6, ¿por qué no quiere cambiar? Bueno, porque tiene peón de menos, obviamente. Alfil E3, dama B4, A3, dama D6, F4, alfil G7, caballo H3, enroque, y ante un torre de H a E1, torre de A a C8, y el negro estaría con una ligera ventaja en esta posición, lo cual esto no es nada recomendable para el negro. Bien, la otra alternativa por parte del blanco, en vez de hacer dama por D4, sería la jugada caballo B5. La idea es amenazar un jaque en C7, lo cual la única opción para defenderlo es caballo A6, dama por D4, E6. Y ahora, por ejemplo, se puede jugar E5, que es una novedad, lo cual se contestaría con alfil C5, pero también hay que mencionar que se puede jugar enroque largo. Vamos a ver completa la jugada de 5. Bueno, alfil C5, dama D2, caballo D7, caballo D6 jaque, alfil por, peón por, enroque, y la jugada de F6, y el juego estaría completamente igualado. Se amenazaría jugar E5, eliminando ese alfil, y bueno, luego de haber defendido bien obviamente el peón de D5, porque momentáneamente no se puede jugar E5 dado que se está perdiendo el peón de
con la dama, ¿verdad? Dama por D5 jaque, y bueno, no quedaría bien el negro. Y la otra opción, como decíamos, es enroque largo. Ante E6, enroque largo, alfil C5 de nuevo, caballo D6 en este momento sería una jugada mala, dado que viene alfil por, dama por, y ante un E5, la jugada dama B6, E por F6, dama por D4, torre por D4, y G por F6, y bueno, el blanco lo único que habría logrado es perder un peón, con lo cual eso no es nada bueno. Hay una ligera ventaja por parte del negro. Por lo tanto, la mejor opción es retirar la dama de 2, enroque, la jugada de 5, que es muy interesante, ¿sí? Que es lo mejor que pueden jugar. También se puede intentar, por ejemplo, caballo E2, alfil de 7, caballo de E a C3. Bueno, la idea de estas jugadas es romper el centro, ¿verdad? Alfil C6 en este momento, amenazando el peón, caballo D6 y la jugada dama B6 que lo dejaría con igualdad. Por lo tanto, bueno, lo mejor que pueden hacer es jugar E5, caballo D7 y bueno, lo mejor sería en esta posición rey B1, caballo C7 con juego totalmente incierto, ¿verdad? No se sabe quién está mejor, porque dado que si se juega alfil D3 sería una jugada muy mala, ¿sí? Porque vendría, bueno, caballo B4, le permite al caballo activarse, un caballo que estaba en la banda, que no estaba haciendo absolutamente nada, con la jugada alfil D3 se activó, rey B1, caballo C6, dama E1, A6, eliminando la pieza que está en el campo nuestro, ¿verdad? Que está molestando, y ante un caballo C3, la jugada alfil D4 lo dejaría mejor el negro, dado que el peón que está ubicado en la casilla E5 va a caer pronto porque está atacada por 3 piezas blancas, ¿verdad? 3 piezas negras, perdón, lo cual esto es perdedor para el blanco. Bien, y la segunda opción que se desprendía de la jugada F3, caballo F6, era, en lugar de E4, que es la que acabamos de analizar, la opción C4, ¿verdad? Bueno, en este caso se jugaría E6, caballo C3 y C5. ¿Qué notamos en esta posición? Bueno, esta configuración de peones negra es una configuración de peones del sistema Tarrasch, ¿verdad? El sistema Tarrasch, en este caso, tiene una ventaja para el negro, dado que el caballo de G1 que está marcado en amarillo no puede salir en la casilla natural F3, con lo cual esto termina siendo inferior, ¿verdad? Para el blanco, y bueno, obviamente muy conveniente jugar por parte del negro. ¿Cuáles son las ideas en este tipo de sistemas? Bueno, generalmente el negro, a pesar de que termina con un peón aislado en la mayoría de las variantes, tiene un juego muy activo de piezas y muy rápido, ¿verdad? C5 entonces es la opción muy buena y muy lógica. 3 opciones son razonables. Una es caballo B5, la otra es C por D5 y E3, que va a ser la opción principal que vamos a ver. Bien, vamos a empezar por la primera, que es caballo B5. Bueno, se contesta caballo A6, dado que se está amenazando jaque en C7. E4, C por D4, C por D5, alfil jaque, alfil D2, E por D5, E5 intentando molestar el caballo de F6, dama E7, alfil por B4, caballo por B4, F4, caballo E4, ¿sí? Siempre para adelante, caballo por D4, enroque, caballo de G a F3 y ahora la jugada alfil G4 le estaría dando la victoria al negro en esta posición. ¿Qué notamos de esta variante? Como les dije al principio, es una variante que le permite al negro tener un juego muy activo de piezas. Generalmente el blanco, cuando logra luchar bien contra este sistema, queda un poco mejor, pero en este caso el caballo tuvo muchos problemas para salir y bueno, en este caso observamos que
¿Cuántas piezas negras hay atacando? Hay muchas, ¿verdad? Han desarrollado un montón de piezas, he sacado la dama y además mis torres están comunicadas. En esta posición está completamente ganada, ¿sí? Ventaja decisiva para el negro por esta razón. Bien, vamos a la segunda variante que habíamos dicho que era C por D5, ¿verdad? Cambiando en el centro. Caballo por D5 es lo mejor, caballo por D5 y E por D5. Y ahora la jugada A3 es una jugada totalmente dudosa. Lo mejor era intentar un E3, ¿verdad? Dándole prioridad al desarrollo. ¿Qué haríamos nosotros si se juega E3? Bueno, muy sencillo. Tenemos que sacar el caballo C6, tenemos que desarrollar nuestro alfil, puede ser a E7, nos enrocamos, sacamos el alfil, generalmente la casilla F5 si se puede, y si no la casilla E6, vamos a poner una torre en C8. Bueno, las opciones son bastante lógicas, ¿verdad? Hay un juego muy rápido de piezas. La dama tendría que salir, por ejemplo, a una casilla como B6 o A5. Bueno, sería muy cómodo, ¿verdad? Pero bueno, en este caso se jugó A3, que es una jugada dudosa, dado que, bueno, viene caballo C6. Tengamos en cuenta que perder un tiempo con una jugada como A3, que no ayuda absolutamente a nada, no ayuda a desarrollar una pieza, es totalmente malo. Entonces vamos a ver cómo se nota ese error que parece que no lo es, ¿verdad? Que no es tan grande, pero vamos a ver cómo se nota. D por C5, alfil por C5, B4, alfil D4, y bueno, ya podemos ver que el negro está mejor en esta posición, ¿sí? Dado que tiene las piezas muy agresivas. Notemos acá en esta posición que el caballo, el alfil, la torre no están jugando, dado que si en lugar de haber jugado la jugada 3 se hubiera realizado el movimiento del peón, por lo menos ya hubiera estado jugando el alfil de F1. Y en este caso, al no haberse hecho la jugada E3, se creó una debilidad en la casilla de 4 y bueno, el negro se aprovecha de esa opción y sitúa su alfil en esa casilla, con lo cual, bueno, esto es muy bueno para el negro, ¿verdad? Bien, sigamos. Y la última opción razonable de la variante es E3. En este caso, bueno, se hace un cambio en el centro, caballo C6. En este momento el que se queda con un peón aislado va a ser el blanco, ¿verdad? Dado que el peón de E va a quedar débil. Si por ejemplo acá yo termino capturando, ¿verdad?, el peón de C4. Bien, vamos a notar que, bueno, C5 está hecho para precisamente esto, no quedarse con un peón aislado y además dificultarle la salida al alfil de F8. A6 sí es una novedad. Y ahora, por ejemplo, si se juega caballo de G a E2, no es muy precisa, dado que, bueno, en primer lugar estorba la salida del alfil. Entonces, bueno, alfil E7, caballo G3, y una jugada como caballo D7 lo dejaría con ligera ventaja al negro. Se amenaza jugar F6 y E5. También se amenaza jugar B6, por ejemplo, con lo cual esto tiene que ser muy bueno para el negro, ¿verdad? La mejor opción en lugar de caballo de G a E2 es jugar alfil E3, B6, B4, alfil E7, caballo de G a E2, enroque, torre B1, B por C5, B por C5, y la jugada E5 de todos modos lo dejaría con una seria iniciativa al negro, ¿verdad? Esta posición es muy buena para el negro. Bien, sigamos. Nos queda por ver la última variante. Sé que el video se ha hecho un poco largo, pero bueno, lamentablemente son variantes complejas, con lo cual requieren de muchas variantes y subvariantes para analizar. Bien, vamos con la última variante. La última variante es la jugada E3. En este caso, bueno, C5 es lo más lógico y razonable. E3 también es una variante muy jugada, con lo cual hay que tenerla muy presente. Y ahora, por ejemplo, puede venir caballo D2, C3, F3 y alfil a D3.
Si caballo D2, bueno, sencillo, caballo por D2, dama por D2, caballo C6, caballo F3, C por D4, E por D4 y alfil F5, posición completamente igualada. Si se juega C3, vendría caballo C6, caballo D2, alfil a F5 sosteniendo el caballo, caballo Gf3, E6, caballo por, alfil a D3, alfil por D3, dama por D3, alfil E7, enroque, caballo E5 y torre C8, y la posición está con un juego totalmente incierto, muy luchado, pero bueno, muy bueno para el negro. La tercera variante es F3, y en este caso vamos a anotar caballo F6, es la opción razonable y lógica, ¿verdad? Es lo único que puede hacer el negro. Y ahora se puede jugar C3 o se puede jugar el caballo a C3. Si caballo C3, vendría, bueno, A6 para evitar caballo B5, dama D2, E6, G4, ¿sí? Un ataque muy bueno. Caballo C6, de nuevo, hay que darle prioridad siempre al desarrollo. Enroque, largo. Bueno, vamos a notar que la jugada G4, blanca, está hecha muy bien, ¿verdad? Dado que planea enrocarse largo. B5 es la mejor opción para contrarrestar con un ataque en el flanco opuesto. Rey B1, alfil a B7, H4, caballo D7, alfil a G3, caballo B6, y bueno, esta posición es muy parecida a lo que es una siciliana, ¿verdad? Es casi muy simétrico. En esta posición el negro tiene una ligera ventaja, dado que, bueno, tiene mejor ubicadas sus piezas para atacar. La otra opción es jugar un C3, lo cual vendría, bueno, un caballo C6, normal desarrollo, caballo D2, E6, y ahora, por ejemplo, si alfil D3, caballo H5, se ganaría el alfil de F4, con lo cual no es bueno. Por eso la mejor opción es alfil G5 para cuidar el alfil. Y ahora E5. Dado que, bueno, el alfil ha dejado de fiscalizar la casilla E5, se permite esta jugada muy buena que el negro no desaprovecha, ¿verdad? Ahí nomás la hace. D por E5, caballo por E5, y ante un E4, alfil a E7, F4, caballo C6, alfil por F6, alfil por F6, dama H5, D4, E5, alfil a E7, alfil a C4, enroque, caballo de G a F3 y alfil a E6. Y bueno, esta posición también es muy interesante para el negro, no tiene ningún tipo de inconveniente, ¿verdad? Puede luchar tranquilamente en esta posición. Bien, sigamos. Bien, y hemos llegado a la última variante, un poco larga, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver alfil de 3, también es una opción muy razonable y jugada. Caballo F6, y ahora, bueno, tres opciones: D por C5, caballo C3 y C3. Si D por C5, bueno, viene caballo C6. Por ejemplo, acá si se juega caballo C3, vendría, bueno, E5, alfil G5, alfil E6, caballo A4, dama A5, jaque, y ante un C3, una jugada muy buena, B5, ¿verdad? Bueno, C por B6, A por B6, alfil por, G por, B4, y en este momento, bueno, no es posible la jugada dama por A4, que estaría muy mala, dado que viene dama por, torre por y alfil B5, ¿sí? Me estaría haciendo una clavada a la torre y al caballo, con lo cual la mejor opción es alfil por B4, jugada muy buena, C por B4, caballo por B4, caballo C3 para protegerse de el posible jaque a la descubierta que podría hacer la dama, y en este momento una jugada como D4 ya lo dejaría mejor al negro, con lo cual esta opción no es razonable. Lo mejor que pueden intentar es caballo F3, ¿verdad? Con lo cual alfil a G4, alfil a B5,
También se puede jugar alfil E2, pero bueno, E6, enroque, alfil por C5, caballo E5, alfil F5, y el negro tendría una ligera ventaja. Por eso lo mejor es jugar alfil G4, perdón, alfil B5 por parte del blanco. Y en este momento jugar E6 parece ser, bueno, lo mejor. Y ahora, bueno, hay dos jugadas por parte del blanco, una es dama D4, la otra es B4. Si se juega B4, bueno, vendría A5, C3, caballo D7, alfil G3 y H5, ¿sí? Jugada muy buena que bueno, le daría una muy buena posición e interesante al negro. Ante dama D4 se jugaría, bueno, alfil por, peón por, caballo D7 para ganar el peón de C5, alfil por, peón por, y ahora, bueno, la jugada alfil D6, perdón, no sería tan precisa, dado que vendría alfil por, peón por, enroque, torre G1, G6, caballo D2 y dama B8, y el negro estaría con una ligera ventaja, dado que se amenaza a ganar el peón de D6, y bueno, el juego es muy cómodo para el negro. Por lo tanto, la mejor opción sería, bueno, caballo C3, a lo que se contesta, bueno, caballo por C5, enroque largo, F6, alfil G3, E5, y ante un dama G4, dama D7, y bueno, en esta posición también habría una ligera ventaja para el negro. La segunda opción razonable, bueno, es caballo C3, lo cual A6 de nuevo para evitar cualquier avance con caballo B5, y ante un caballo F3 alfil G4, H3, alfil por, dama por, caballo C6, y bueno, esta posición también es muy buena para el negro, no tiene ningún tipo de inconvenientes. Y la última variante que se desprende de este tipo de jugadas es la jugada C3, la cual se contestaría, bueno, con caballo C6, jugada de desarrollo. Y ahora hay dos opciones, caballo D2 y H3. La jugada caballo D2 se contesta con alfil G4, y ahora, bueno, hay cuatro alternativas, perdón. Ante dama B3, dama D7, ¿sí? Lo cual no hay ningún tipo de problema. Ante F3, alfil H5, alfil B5, dama B6, dama A4, E6, caballo E2, alfil E7, caballo B3 y enroque, y la posición estaría completamente igualada. Ante la jugada dama A4 vendría alfil D7, jugada muy buena, amenaza obviamente un descubierto sobre la dama, con lo cual dama C2 es lo único, torre C8, dama B1 de nuevo, se quita de la del peligroso rayo X de la torre, caballo H5, alfil G5, H6, alfil H4, C por D4, E por D4, caballo F4, alfil a G3. Si por ejemplo se juega alfil a F1, se viene G6 con idea de alfil F5, y si se juega alfil G3 vendría, bueno, caballo D3 jaque, caballo por D3 jaque, perdón, dama por D3, dama B6, caballo B3, E6, y ante un caballo F3, caballo E7, lo cual sería una jugada muy interesante, dado que amenaza alfil B5, que es muy molesto, ¿verdad? Y la última variante es caballo de G a F3, lo cual, bueno, en esta ocasión vendría E6, y ante un dama B3 se jugaría, por ejemplo, dama C8, D por C5, caballo D7, alfil D6, caballo por C5, alfil por C5, alfil por, dama A4, alfil por, caballo por, dama C7, enroque, y bueno, esta posición también es muy cómoda para el negro.
Por eso, bueno, en roque se puede jugar también esta posición. Y ahora vendría, bueno, torre C8. Y si por ejemplo ahora se juega un dama A4, vendría un caballo D7. Bueno, ante un dama B5, un C4, alfil C2, caballo B6, caballo E5, A6, caballo por C6, torre por C6, dama A5, alfil E7. Y bueno, en esta posición está completamente igualada, ¿verdad? Con lo cual no hay ningún tipo de problema. Por eso lo mejor sería jugar, bueno, un caballo E5 dentro de todo, lo cual vendría caballo de D por E5, alfil por E5, dama D7 y ante un alfil en G3, alfil H5. Y bueno, esta posición también sería completamente de igualdad. Bien, y esto sería todo en cuanto a la variante que se desprendía de caballo D2, ¿verdad? Y ahora, y por último, para terminar, vamos a ver H3, una jugada que intenta evitar la jugada alfil G4. Vendría dama B6, jugada que ataca el peón de B2, dama C1 lo defiende, G6, caballo D2, alfil G7, caballo de GF3, enroque, caballo D7, jugada muy buena, ante un alfil E2, E5, de nuevo otra jugada interesante, ¿verdad? Que abre el centro, dado que tiene las piezas muy bien ubicadas apuntando a ese punto, D por E5, caballo de D por E5, caballo por E5, caballo por E5, caballo F3 es lo mejor, pero por ejemplo, si se juega torre D1, bueno, vendría alfil E6, caballo F3, caballo por, alfil por, torre F8, torre D2, torre de AC8, y dama D1 sería una jugada dudosa, dado que pone la dama en un posible rayo X, y D4 es lo mejor que puede hacer, dado que abre la columna de D, para que, bueno, obviamente se sienta la mala jugada por parte de blanco, ¿verdad? De haber puesto su dama en una casilla, o en una columna, mejor dicho, abierta. Con lo cual lo mejor que pueden intentar es caballo F3, y en esta ocasión vendría, bueno, caballo C6, torre D1, alfil E6, y ante un caballo G5, torre de A a D8, caballo por E6, F por E6, y el juego sería completamente incierto. Bueno chicos, hemos llegado al final, ¿sí?, de la variante número 2, la variante alfil F4 de la Trompowsky, ¿sí? Bueno, mil disculpas si ha sido muy larga, pero bueno, no queda otra, dado que de esta manera se analizan todas las variantes y bueno, no queda nada librado al azar. Bueno chicos, nos vemos en el próximo video. Chao.